Días a todos. ¿Se escucha allá atrás? Bueno, bueno, bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Mariana, soy neurótica. Hola, Mariana. Y soy hija de Don David. No sé si lo conozcan. Don David es el alcohólico con más años en la AA vivo, 56 años. Vamos a darle un fuerte aplauso a Don David, que está por allá. Soy hermana mayor de Barney, no sé si lo conozcan, si han oído alguna vez de él. Dicen que soy la mayor, véanlo, y yo creo que ya él es el mayor, ¿verdad? Hace muchos años, cuando muy niña, yo pensé que había nacido estrellada. ¿Alguien pensó de aquí? Levante la mano, ¿quién pensó que nació estrellado? Bien poquitos. Los que no levantaron la mano, pues váyanse, ¿qué hacen aquí, verdad? Pensé que había nacido estrellada porque mi padre era un borracho y mi madre era una neurótica. Mi padre llegaba borracho por las tardes, por las nochecitas, a cantarnos las canciones de Cricri. Y mi mamá le decía: no te acerques a los niños, ¿quién sabe de dónde vienes? Mi papá no tenía derecho a acercarse. Pues claro, venía bien borracho. Y como decía mi mamá, quién sabe de dónde venía, ¿verdad? Las madres nos infiltran hasta la médula de los huesos el odio al alcohólico porque él es el que está descompuesto. ¿Están de acuerdo que el alcohólico está descompuesto? Levanten la mano quien diga que el alcohólico está descompuesto. Es broma, compañeros, si no me van a bajar. Afortunadamente ingresa mi papá a la AA muy joven, a los 33 años. Mi madre, que en paz descanse, doña Alicia Curiel, que es la que tiene el sombrero de lado, ¿sí la alcanzan a ver? Abajo del triángulo. ¿Ya la vieron? Bueno, mi madre fue cofundadora de los grupos de Al-Anon junto con Marta Valadez. Entonces, yo asistí, por la gracia de Dios, a la primera junta de Alatín en México, por lo cual aparezco en los grupos en los libros de Al-Anon, ¿sí? En una ocasión nos fue a entrevistar al grupo Raúl Velasco, salimos en la televisión. A los 17 años me invitan a compartir al Palacio de los Deportes, imagínense, y me dicen, ¿compartes? Yo dije, sí, pues ¿qué voy a decir? Lo que siempre digo, ¿no? Cuando me paro en el podio del Palacio de los Deportes, pues se me cayeron los chones, ¿verdad? Afortunadamente Dios siempre obra para ayudar a los que escuchan. Y muchas veces tú dices, ya va a hablar esta vieja de sus cosas, ¿sí? Después de que estoy en Alatín, conozco a Salvador Valadez, no sé si alguno de ustedes lo conozca, y empezamos a formar grupos de Alatín, de Al-Anon juvenil, de hijos adultos. Pero después me caso con un petrolero. Es que mi papá dice, en los pueblos donde hay petróleo, las hijas de los petroleros, ¿con quién se casan? Con un petrolero, ¿verdad? No, creo que no vinieron, nadie contesta, padrino. En los pueblos de los mineros, las hijas de los mineros, ¿con quién se casan? Con los mineros, ¿verdad? Y si yo vivía en el mundo de los alcohólicos, ¿con quién crees que me casé?
con un alcohólico, consecuencia lógica. Entonces me cambié de los grupos de hijos adultos, me cambié a los grupos de Al-Anon, esposas de los alcohólicos. Y mi tema de hoy es la codependencia. Yo sé que no saben qué es eso, se los voy a explicar, ¿sí? Dice Yuri en su canción Aire, no sé si la han escuchado, que cuando en la mente baja la marea, por puro instinto de conservación, se activa un mecanismo de defensa para que no se ahogue el corazón. Ese mecanismo de defensa, ¿cuál creen que es? A ver, alguien dígame. Evasión, dicen por acá, por allá, ¿qué? ¿Cuál sería ese mecanismo de defensa? Miedo. Ese mecanismo de defensa es, él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, ¿sí? ¿Han escuchado la canción de Arjona que dice, ¿fuiste tú? ¿No es la clásica pareja alcohólico o alcohólica, neurótica o neurótico? Apuntándose uno al otro, ¿fuiste tú? Porque tenemos ese mecanismo de defensa para que no se ahogue el corazón, ¿verdad? Lo malo es que así vivimos toda la vida, sin asumir nuestra propia responsabilidad. Y yo les voy a decir a veces por qué no me invitan a participar a los grupos, porque dicen que le tiro mucho a la mujer, pero no es cierto, la verdad no es cierto. Nada más a las que se hacen las víctimas. Nada más a las que viven eternamente en la victimización, como yo. Yo toda la vida viví en la victimización. Yo pensé que él me tenía que hacer feliz, que él me tenía que amar, que él me tenía que mantener, que él me tenía que hacer absolutamente todo para que yo fuera feliz. Entonces nunca asumí mi responsabilidad. Un día, no voy a platicar toda la historia porque tengo poco tiempo, pero un día me separé del Señor y ahora sí ya pusieron atención, ¿verdad? Me separo del Señor, me vengo a vivir, yo me fui a vivir 20 años a Morelia. En esos 20 años tuve la bendición de ser el conducto para que Dios obrara y llevé el mensaje del 4º y 5º paso a Morelia, Michoacán. Por la gracia de Dios, el día de hoy hay más de 100 grupos de 4º y 5º paso en Morelia, Michoacán y sus alrededores en todo Michoacán. Vamos a darles un aplauso a los michoacanos. Entonces, me separo del Señor, no del Señor, de él nunca me he separado, sino del Señor, ¿sí? Del papá de mis hijos, como dicen las divorciadas. Me separo del papá de mis hijos y yo no sabía, Mariana, tantos años en los grupos, ¿se acuerdan que llegué de niña? Yo a los 12 años ya me sabía los 12 pasos de memoria, las 12 tradiciones, el enunciado yo se lo recitaba de memoria todo a los 12 años y toda la vida en los grupos. ¿Ustedes creen que yo estaba recuperada? ¿Ya nos llevamos así, madrina? Yo pensaba que yo era la madrina de madrinas. Levanten la mano, ¿quién se cree la madrina de madrinas? Fíjate, nadie va a levantar la mano, O los padrinos de padrinos. Esos que hasta les hacen fila para que los apadrinen. Y en su casa, muy mal todo, ¿verdad? Pero somos los padrinos de padrinos, para dirigir la vida de los demás, pero no la de nosotros. Porque cuando nuestra pareja nos dice, oyes, practica tu programa, ¿qué le decimos?
¿Qué le decimos, padrino? El programa es personal. ¿Sí o no decimos eso? Bueno, me separo del Señor porque nada más me había engañado como 25,000 veces. Qué poco aguante, ¿verdad, madrina? Bueno, me separo de él y empiezo a odiarlo con odio jarocho. Mariana jamás se imaginó que tuviera esa capacidad de odiar, porque todas las neuróticas, las esposas de los alcohólicos o también los hombres, nos sentimos buenitos, ¿sí o no? Somos la verdad pura, somos los mejores, no hombre, ¿sí? Bueno, entonces lo empiezo a odiar con odio jarocho, a grado de Mariana la buena, desearle la muerte. Ahí fue cuando me di cuenta que yo ya estaba muy mal. Entonces, primer año, odiándolo con odio jarocho. Segundo año, me dice un padrino, oiga, madrina, ¿es cierto que el padrino le hizo esto, esto y esto? Y yo con mi cara de víctima, ya ven cómo somos las pinches viejas, ¿sí o no? Sí, padrino. Y voltea y me dice, ¿por qué lo toleró, madrina? Yo traía mi chal de la víctima. ¿Sí conocen cuál es el chal de la víctima? Que nada más se acerca y te empieza a contar todas sus desgracias y ya le das la vuelta y dices, no, no manches, ya ahí viene, córrele, ¿sí? Entonces, ese padrino me confrontó, se atrevió a confrontar a la madrina Mariana. Fue el único, a la madrina Mariana con tantos años en el programa. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué toleraste tantas cosas? Y no le podía yo contestar, mi única respuesta fue por pendeja. Hoy sé que no es cierto, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, el segundo año, el primer año odiándolo con odio jarocho, segundo año, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo lo veía y todos sabíamos que andaba con fulano y con sutana y no decía yo nada? ¿Por qué, Mariana? Todo fue por mi culpa, por permitir, ¿sí? Estaba yo en el segundo año, yo ya vivía, cuando me separo, mis hijos y él se quedan en Morelia, yo me regreso a la Ciudad de México. Y me dice, mi papacito, mi papá de veras que es tan grande, él es el único que conozco que practica su programa. Llegaba y me decía, hija, fíjate que abrieron un grupo de neuróticos anónimos acá a la vuelta, vamos. No, papacito, gracias. Al otro día llegaba, hija, abrieron un grupo de familias anónimas, vamos. No, papacito. Y un día llega mi papá y me dice, hija, fíjate que abrieron un grupo de cuarto y quinto paso, pero no es como a los que ibas, ¿eh? Este nada más es de estudio. Yo ya no oía lo que mi papá me decía, lo que veía era su desesperación. Entonces le digo, vamos. Y llegué ese día a ese grupo. Como llegamos muchos haciéndonos, ya saben cómo, no se pueden decir aquí groserías, ¿verdad, padrino? Llego al grupo y me siento haciéndome pendeja, contando los cuadros. Llegué de incógnita, Llegué de incógnita para que no se enteraran de que yo era la hermana del Barney, la madrina de madrinas de Morelia, bla, 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 ¿sí? Y me siento hasta la última fila. ¿Sí saben por qué nos sentamos en la última silla? ¿No? Porque criticamos a los de la primera fila, esa no se peinó, ese no se limpió los zapatos, ese esto, y nos recetamos a todos, ¿verdad? Y estaba yo en la pendeja haciéndome idiota, y que pasa una compañerita a la tribuna, me llamó mucho la atención,
porque traía banderitas en sus uñas. Y como yo no soy criticona, yo dije, ay, no manches, qué ridícula, ¿verdad? Y empecé a reconocer su voz. En el momento en que empiezo a reconocer su voz, que la observo su cara, y estaba diciendo, no le voy a dar el divorcio, ella siempre va a ser su amante, no le voy a dejar la casa, y que todas sus pendejadas, que no me lo van a creer. Era mi amiga Sandra, que hacía 15 años se había separado del Señor. Hacía 15 años que yo la había dejado de ver y seguía con el mismo diálogo. Yo dije, pa' su madre, esta ya se la cargó la chingada. 15 años atorada en lo mismo. La pregunta que te estoy lanzando en este momento es, ¿cuántos años tienes atorados con las mismas pendejadas de toda la vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos años más quieres seguir, Mariana? Llevas 2 años en la pendeja, tirada en un sillón en la pinche depresión por un güey que ni se acuerda de que existes porque ya pasaron otras 5 en su vida. Para recuperarte y dejar la codependencia, tienes que empezarte a hablar con la verdad y no seguirte adornando con tus pendejadas de que, ay, sí practico el programa y que quién sabe qué, que el primer paso. No es cierto. Nos pasamos en los grupos apadrinando, nos pasamos en los grupos de coordinadores chingones, perdón, padrino, nos pasamos en los grupos, en el club de las que venden todo, en el club de las madrinitas, gallinitas ponedoras. Ay, perdón, aquí no, ¿verdad? Eso es en Morelia, ya me acordé ahí en Morelia. En ese momento, cuando dije, a esta ya se la cargó su pinche madre, por Dios que me está oyendo, sentí que me atravesó un rayo desapendejador que me penetró desde la cabeza y me enterró en la silla. Y me recargué hacia atrás y dije, pa' su pinche madre, ¿cuántos años llevas, Mariana? ¿Cuántos más quieres estar viviendo a través de un señor que ya ni siquiera está en tu vida? El otro día en el Congreso de Morelia estaba yo dando este tema y me dice una compañera, y me dice, no, es que yo sigo teniendo relación con mi ex, muy buena relación, somos amigos, y que quién sabe qué, que quién sabe qué más. Le digo, si no cortas ese lazo, te voy a ver dentro de 20 años, vieja. Y él con otra vieja, y tú de codependiente con él, ¿sí o no? Y aquí le aplicamos, ya sea hombre o mujer, porque los hombres también se apendejan, ¿sí o no, padrino? Y siguen sufriendo con una pendeja que ya está con otro güey, y sigue la pinche codependencia, ¿sí? En Alanón yo tenía a mi amiga Noemí, padrino, creo que ya me pasé de tiempo, ¿no? Creo que ya me pasé de tiempo. Tenía yo mi amiga Noemí en Alanón, éramos cómplices, ella me apadrinaba y yo la apadrinaba. Entonces, ella se divorcia de su querido esposo, que era como el mío, andaba hasta con las amigas de sus hijas. Entonces, se divorcian y todos los domingos hacían el desayuno familiar. Ella, sus hijos y el ex. Y yo como madrina le decía, madrina, eso no está bien, tú ya no tienes que hacer nada ahí. Si él invita a desayunar a sus hijos, son sus hijos, tú ya no.
No le juegues a la farsa de la familia feliz, porque te vas a quedar encajonada. Él va a seguir haciendo su vida y tú lo vas a seguir esperando en la pendeja. ¿Qué creen que hizo con ese apadrinamiento? Se lo metió por el arco del triunfo. ¿Y qué creen? Se murió mi amiga esperándolo, a que él regresara. Entonces a mí cuando me llega ese rayo desapendejador, me di cuenta que el problema no eran los demás, el problema no era el hijo de su pinche madre. Él podía hacer con su vida lo que se le dé la gana, por no decir consumo, ¿sí? El problema era yo, mi falta de amor propio, mi autoestima, y sobre todo, y lo más importante, la falta de la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Porque me los podía saber de memoria, pero no los practicaba. Entonces el trabajo continuo es contigo mismo. En el momento en que dejas de chingar a tu madre al de al lado, es cuando realmente vas a empezar a practicar el programa. Todos pueden hacer con su vida, con su cuerpo, lo que se les dé su pinche madre, lo que se les dé su pinche gana. Pero tú tienes que empezar a cambiar tus juicios y actitudes. Entonces, cuando Mariana empieza ese trabajo continuo con el yo, el enfrentamiento del yo con el yo, en ese momento él ya no forma parte de mi vida. Lo dejo descansar y me lo ha de agradecer, ¿verdad? Él ya no forma parte de mi vida. Ni mis padres, culpando a mis padres, ni mis hermanos, nadie. El enfrentamiento es del yo con el yo. Y entonces agarro mi 50% de mi relación y empiezo a ver, porque antes nada más me dedicaba a ver qué hacía, a dónde iba, con quién se acostaba, cuántas se tomaba, cuánto esto, cuánto lo otro. Esa era mi vida, repitiendo la misma vida que mi mamá. Mi mamá decía en la tribuna, yo solo me dedicaba a ver con quién andaba y cuántas se tomaba. Y yo estaba repitiendo la misma historia. Desde el momento en que yo empiezo a trabajar con mi yo, mi vida empieza a cambiar. Hay un eslogan muy repetitivo que lo han visto muchas veces en YouTube, que dice, cambias tú y cambia el mundo. Cambias tú y cambia tu entorno. Entonces Mariana empezó a trabajar con la niña que se perdió, cuándo se perdió. ¿Por qué permitía tantas cosas? Porque yo sufría de un rechazo. Yo desde niña compraba amistades. No solo con dinero, sino con favores o con muchas cosas, ¿sí? A mí me daban un peso para gastar en la escuela. Si les estoy hablando de 1800, un peso era un chingo de dinero, ¿sí? No te rías, padrino. Un peso, fíjense, 30 centavos costaba el pato pascual, 30 centavos la torta. ¿Cuánto me gastaba yo? No es cierto, 15 centavos la torta y 15 centavos el pato pascual. ¿Cuánto me gastaba? ¿Qué creen que hacía con el resto? No, nunca fui ahorrativa, padre. Invitaba a mis amiguitas. Entonces yo siempre andaba rodeada de amiguitas para ver qué les disparaba. ¿Sí? Ya en el grupo de Alanor las llevaba yo a su casa. O sea, siempre la necesidad de estar rodeada de alguien por esa soledad tan grande que yo tenía de niña. Por eso permití muchas situaciones. ¿Sí? Conclusión,
No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Sí o no? Yo le decía, Toño, por favor, respétame. Toda la gente se da cuenta que andas con Juanita. Ay, el güey se ha de ver carcajeado. Ay, qué pinche vieja tan patética, ¿sí o no? No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Todos los seres humanos, y no voy a hablar de mujeres, permitimos muchas situaciones. Todos los seres humanos, porque hasta los hombres se dejan humillar, se dejan menospreciar, porque la pendeja esa se cree, ay, es que yo vengo de una familia de la alta sociedad, y la sacó de una vecindad, ¿no? Pero el güey le compra el cuento y se lo cree, ¿sí? El trabajo continuo conmigo mismo es fundamental. El día de hoy ya no me dedico a ver quién está mal, sino qué puedo transformar en mí. De veras, te deseo que mis palabras hayan llegado hasta el fondo de tu corazón. Y no terminé con la historia de que mi hijo aparece en ese cartelón. Mi hijo es el que tiene la playera blanca con una franja negra, falleció hace 3 años, fundó también muchos grupos de jóvenes, ¿sí? De un infarto, un hijo alcohólico. Las madres de hijos alcohólicos cargamos con muchas culpas, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar, tenemos mucho trabajo por delante, como para estar viendo al de al lado, como para estar viendo, ay, esa no se peinó, ay, esa dijo esto, ay, esa dijo lo otro, ay, el padrino Barney habla mucho y no cambia, ¿sí? Que el día de hoy sea de bendición, que el día de hoy Dios derrame en estos momentos una lluvia de bendiciones, de recuperación en estas personas, Señor, te lo pido, te lo ruego. Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias.